¿Qué tal amigos? Bienvenidos a UFO 33, Mensajeros del Alma. Hoy el tema que vamos a tocar es un tema delicado y lo quiero hacer con cierta seriedad. Tiene que ver con el contacto con seres no humanos. Sabemos que son muchísimas las personas que han tenido experiencia con seres no humanos. Tener a dos personas a las cuales yo les doy totalmente mi credibilidad y confianza en que sus experiencias han sido totalmente reales. Ellos han recibido información que le ha cambiado sus vidas y ahora nos van a ayudar con ciertos consejos para saber cómo actuar en el caso en que alguno de ustedes pudiese tener un eventual encuentro con algún ser no humano. Por eso tenemos acá a Edith Cartwright y Jesús Joffre. Bueno amigos, como lo habíamos anunciado, aquí tenemos a nuestros queridos amigos Edith Cartwright del canal Están Aquí y Hablan Conmigo, quien también ha tenido experiencias que nos va a comentar, escritora también del libro Maitreya, y Jesús Joffre, quien ha tenido interesantes experiencias y quien plasmó en su libro Contacto con Charín y Fusión con Charín. Bienvenidos amigos aquí al canal UFO 33, ¿cómo están? Pues muy bien, gracias Pablo, gracias por la invitación y siempre es un placer venir a tu casa y sobre todo compartir con esta gran persona de verdad, Jesús, tú sabes de corazón, así que es muy bonito compartir con ustedes dos hoy aquí. Gracias. Gracias Edith. Muy bien, yo les saludo a los dos, Pablo, Alba, Edith, y Cuidado que eso es peligroso, ¿eh? con Equivocarse de nombre. mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, ella sabe por qué ha sido eso, ¿eh? Sí, sí. Muy Sí, bonito. pero bien, es estupendo estar de nuevo en tu canal, como siempre, y que todas las personas que te ven puedan disfrutar de esta conversación que vamos a tener. Yo hoy creo que es muy interesante. Gracias, Jesús. Bueno, como lo dijimos en la introducción, este tema es un poco delicado, ¿ya? Y lo que queremos tomar con bastante seriedad porque sabemos la cantidad de gente que han tenido contacto y a veces no saben cómo actuar o qué hacer. Ya, acá en Chile, por ejemplo, han habido muchos contactos y se ha sabido de personas que han entrado incluso en pánico, sin saber que estos seres pueden ser positivos o negativos. ¿Ya? Entonces, con la ayuda de ustedes, que han tenido experiencias increíbles, queremos que nos expliquen un poco cómo reaccionar. O sea, bueno, dependiendo del tipo de contacto y dependiendo del tipo de ser que se nos puede presentar. Edith, partamos con Edith. A ver qué nos puedes decir tú, Edith, basado en tu experiencia, por ejemplo. Bueno, pues primero hay que entender a qué se refieren las personas cuando hablan de un contacto con otros seres extraterrestres o dentro de la Tierra. ¿A qué se refieren las personas? Porque en muchos casos las personas ven las luces en los cielos, ven ciertos objetos raros en los cielos, pero realmente el contacto viene cuando estos seres empiezan a entablar una comunicación contigo. Y ahí se dice que hay de diferentes tipos de contacto. Entonces, en lo personal, yo pienso que sí, definitivamente el contacto es algo muy complejo, porque como tú dices, Pablo, hay personas que caen en parálisis de miedo a lo desconocido, pero pues yo siempre he empezado, tenemos miedo a lo desconocido y a lo conocido también. Entonces, la humanidad vivimos como en un constante miedo. Y pienso que antes yo pensaba que la última barrera era el miedo, pero ahora pienso que es la mente, porque la mente es la que crea el miedo. Entonces, sí, definitivamente sí hay que tomar este tema con delicadeza porque nunca sabemos realmente quién está detrás de ese contacto, entre comillas, porque también hay entidades parasitarias que se hacen pasar por estos seres y te quieren engañar. Entonces ahí es cuando uno tiene que estar muy alerta para, en base a la experiencia, es como uno va viendo y comprendiendo más este tema tan complejo. Sí, es Edith. Así es. Mira, me acordé en uno de los libros antiguos, Enoch, el libro de Enoch, ahora me acordé.
Hay un texto ahí donde dice que cuando se llevan a Enoch ya a otro plano, digamos, o a otro espacio, él dice ver a seres que parecían como un fuego ardiente, pero tenían la capacidad de tomar formas humanas. Mira qué interesante. Y estamos hablando de unos libros muy, muy antiguos. Jesús, amigo, ¿qué opinas con respecto a esto? Bueno, Elita ha planteado muy bien las bases de este tema. La importancia de qué hacer ante el contacto dependerá de qué tipo de contacto. En tanto en cuanto, dependiendo del tipo de contacto, pues podemos esperar algo diferente de los seres que nos visitan. El tema no es tanto si el ser con el que contactamos es alto, bajo, verde o gris, sino qué nivel de evolución tiene. Porque dependiendo del nivel evolutivo, podremos esperar una actitud de ayuda y bondadosa o podemos esperar una actitud negativa y perniciosa que venga a aprovecharse de nosotros. Fíjate si es importante definir primero cuál es el caso de tu contacto. Porque claro, aquí estás ante Edith y yo, que somos unas personas que han tenido una experiencia de contacto que ha sido un proceso en toda nuestra vida, con una continuidad de muchos años. Eso es un contacto de verdad, porque hay una compensación entre el contactado y los que hacen el contacto. Pero en muchos casos esto no es así, porque hay diferentes tipos de contacto. Si queréis, después podemos entrar en qué tipos de contacto por establecer una especie de código de conocimiento de las personas que nos escuchan, ¿no? Porque hay mucha gente que está teniendo contactos, mucha gente, pero ¿qué tipo de contacto? Sí, sí, tienes toda la razón. Porque claro, como dices tú, como bien dices, cuando hay un contacto y a través de los años, por ejemplo, se mantiene una comunicación, sí, es bien dicho, ese es un contacto. Yo quizás, claro, puedo unirme a usted en el tema de que he tenido experiencia, ya le he comentado a Edith en alguna oportunidad cuando pequeño, que se me aparecieron dos seres, y yo como niño, claro, entré en pánico y solamente cerré los ojos. Pero no tuve un contacto como lo han tenido ustedes de cada cierto tiempo que estos seres volvían a aparecer o podía recibir mensajes. ¿Ya? Y eso lo hace especial en ustedes. Ahora, para la gente que nos están escuchando, por ejemplo, porque sabemos que hay entidades negativas que incluso pueden tomar forma de seres muy hermosos. ¿Ya? ¿Y cómo poder diferenciar eso? ¿Cómo poder saber si estamos ante un ser positivo o negativo? ¿Tendrá que ver quizás el nivel de conexión que tenemos con el universo, con la vibración, no sé? Bueno, Edith ha estado muy acertada cuando ha dicho, ha hablado del miedo, ¿vale? Porque el miedo es algo fundamental en todo este proceso, ¿eh? El miedo, que es algo que está más en nuestra mente y lo creamos, porque en sí mismo el miedo no existe, ¿eh? Yo tenía un hermano que era el más pequeño de los tres hermanos y que era muy cobardica él. Era un chico que ante todo se atemorizaba, ¿eh? Yo recuerdo siempre una escena de que llegué a la habitación donde dormíamos los tres hermanos y me lo encontré sentado en la cama y estaba paralizado. El pobre Jaime, así se llamaba mi hermano, estaba paralizado. Cuando yo le zarandeé y le pregunté qué pasaba, que es que no me decía, es que no me puedo mover. ¿Pero por qué no te puedes mover? Dice, porque tengo el miedo detrás. Fíjate, él creía que tenía el miedo detrás. ¿Qué imaginaba que era el miedo? Una Claro. entidad, un ser, alguien que tenía detrás. Y entonces yo tuve que hacer todo un proceso para explicarle que el miedo no era nadie físico concreto.
sino que era algo que estaba en su pensamiento. Al pensarse él que tenía a alguien detrás que le daba miedo, ese alguien existía. Sin embargo, cuando con tu cabeza eres capaz de controlar esta situación, eso desaparece, ¿no? Por tanto, ante el contacto de muchísimas personas, el miedo influencia muchísimo. Y también influencia la naturaleza real de los seres que nos visitan. Exacto. Porque, claro, es lo que os decía, si es más importante el nivel de evolución que cómo son, o cómo vienen, o cómo son sus naves, o qué cara tienen, o qué color, ¿no? Claro. Porque a lo mejor puedes encontrar un gris alto que es Benévolo, bondadoso, bondadoso. pero también puedes encontrar grises bajos que son muy negativos, ¿no? Entonces depende de esto, de su nivel de evolución, tendrán una actitud para con el ser humano distinta de la que no tienen esa evolución. Sí. ¿Saben qué creo yo? A ver qué opina Edith, Jesús, que bueno, cuando independiente que este sistema nos tiene un poco consumido en tiempo, el trabajo, la familia, todo, pero, de hecho, si uno se da un poco de tiempo para meditar, por ejemplo, para acercarse a la naturaleza, eh, ya para conectarse, hay más posibilidades de contactar con seres benévolos, bondadosos. Es así, yo creo que es así, ¿eh? Y claro, cuando uno está pasando por una situación ya más complicada, cuando uno anda con energías negativas, claro, ya se aleja de esa posible conexión con estos seres. No ¿Qué sé si... dices, Edith? Sí, pues sí, claro que eso es importante también, ¿verdad? Cuando uno está muy distraído con las cosas cotidianas del diario, sí se pierde uno, hay una desconexión de estos seres. Entonces, pero yo creo que tenemos la capacidad de recuperar otra vez esa energía bonita, limpia, cada uno de nosotros. Es nada más darte cuenta cuando como que te estás saliendo del carril, que estás viviendo una vida muy cotidiana y estás muy metido en los problemas y que tienes que resolver esto y lo otro. Entonces, pero si tú vuelves a tu centro, regresa a la conexión. Y sí, es a través de muchas maneras de la meditación, de acercarte a la naturaleza, o simplemente tú cambias el switch en tu cabeza. Entonces, pero sí, definitivamente pienso que cuando tú puedes detectar cómo vienen estos seres, se siente inmediatamente la vibración de los seres. Tú sientes cuando son seres amorosos, cuando son seres que traen paz, porque te dan esa tranquilidad, te transmiten ese amor. Es una cosa que explota dentro de ti de tan bonito que se siente. Entonces, inmediatamente se siente. Igual cuando es una energía negativa, oscura, por muy hermoso que el ser tenga la apariencia, también se siente. Entonces, como que uno va tomando práctica a través de los años para poder diferenciar entre una energía y otra energía. Okay. Sí, por eso la reacción ante el contacto es distinta de la persona que realmente tiene un poco la capacidad de discernir, ¿no? Que realmente siente esa vibración y hay algo que le dice esto está correcto, o hay algo que le dice cuidado, ¿eh? Entonces, aparte, yo he llegado a establecer algunas pautas de comportamientos que permiten a la gente que contacta con seres nuevos que les aparecen para que sepan cuándo pueden darse cuenta de que hay un ser bondadoso o no. Porque claro, esta percepción que tenemos Edith o yo o tú, no todo el mundo tiene esta capacidad de percepción. Y entonces existe también su capacidad de engaño, porque ellos, en la mayoría de los casos, tienen la capacidad de entrar en tu mente y entonces averiguan todo lo que te preocupa y todo lo que te beneficia y todo lo que te gusta y lo utilizan descaradamente para convencerte, ¿no? Entonces, hay una pauta que siempre doy a la gente que me dice, es que he tenido un contacto que ha venido a mi habitación y tal, y me ha dicho, y me ha explicado, y me ha pedido que haga.
yo siempre le digo, mira, un ser bondadoso nunca en la vida te va a pedir que hagas nada, y mucho menos por una indicación tenebrosa o bien como una imposición, utilizando tu miedo. Sí, Cuando alguien te trata ya en esa línea, tú sabes que eso ya es algo que te invita a cortar. Porque ante cualquier duda, en estos casos, es mejor cortar por lo sano. Aunque a lo mejor te puedas equivocar. Porque no pasa nada si te equivocas porque has cortado por lo sano con un contacto positivo, el contacto te va a respetar y te va a permitir tener otra oportunidad en otra ocasión. Pero es importante estar como, yo no te diría en una actitud de previsión o una actitud de miedo a lo que te pueden venir a hacer, porque eso en sí mismo ya coarta tu propia libertad, sino en el hecho de estar tranquilo, pero establecer que cualquier situación que ocurra en el contacto tiene que ser algo que tú lo aceptes y lo vivas con cordialidad, con bondad, sin preocupaciones. Muchas veces me pregunta la gente si tuve miedo en mis contactos y yo no consigo recordar haber tenido miedo nunca. En alguna ocasión he tenido una cierta excitación porque la situación del momento era Emocionante. tremenda. Como hablábamos hace unos días de que a lo mejor si te viene una nave encima, a lo mejor sales corriendo, ¿no? Porque tú no sabes si esa nave se va a parar o te puede hacer algún daño. Pero yo en realidad cuando estuve en el servicio militar, incluso después de disparar al ser que nos encontramos allí, yo no consigo recordar haber sentido miedo, miedo del personaje, del ser que venía hacia nosotros. Y yo sentí incertidumbre, una cierta alteración, un cierto nerviosismo, porque toda la situación era desbordante, pero miedo nunca. Y en todos mis contactos eso ha sido una constante que yo pienso que tengo que agradecer, que mi contacto ha sido con seres bondadosos. Yo no sé qué me hubiese pasado si mi contacto hubiese sido negativo. Pero pensar que hay gente que reporta contactos que son negativos, que acaban, como tú decías al principio, locos Claro. y perdidos y que no saben lo que hacer y que se pierden el control mental, ¿eh? O sea, yo estoy atendiendo a gente que me dice que le atacan y que no puede hacer nada, y por mucho que yo les digo, oye, pues mira, esto tienes que hacer esto, lo otro y tal, todo esto no me sirve de nada, y son carné de psiquiatra, perdonar que lo diga tan crudo, ¿no? Porque como no vayan a alguien que les haga parar su mente, mientras su mente esté activa, está posesionada por algo que es negativo. Pero, en fin, a ver, yo creo que a mí me gustaría más hablar de qué hicimos nosotros ante nuestro contacto, cómo procedimos y a dónde nos ha llevado el contacto. Eso creo que es Perfecto. realmente Sí. interesante, Y- porque no podemos seguir en la línea en la que estábamos, que es importante una advertencia, pero no el establecer situaciones que creen miedo a la gente. No, hay contactos muy positivos, muy bonitos, que te ayudan en muchas cosas, ¿eh? Bueno, con respecto a lo que plantean, em, me acuerdo de algunas situaciones, por ejemplo, claro, si bien estamos hablando de que pueden ser seres positivos o negativos, em, recuerdo, por ejemplo, en un tiempo en que se dio mucho las apariciones de vírgenes, apariciones marianas, y generalmente este tipo de seres buscaban gente que era muy básica en el sentido de que, por ejemplo, no saben ni leer ni escribir, eran gente muy poco instruida.
Entonces, fácil de manipular. Y lo más importante, que siempre se da que ellos exigían al contactado ciertas cosas, ¿ya? Que es lo que decía Jesús, que un ser positivo jamás te va a exigir algo. Bueno, y ahí salieron muchas religiones, etcétera. Incluso algunas religiones que sabemos en Latinoamérica que hubieron hasta suicidios, perdón, Sí. masivos. Claro. Pero en el caso de los seres benévolos, como claro, tú dices Jesús, ellos te pueden ofrecer la ayuda, pero no te van a exigir, no te van a obligar. Y es un punto bien interesante. En el caso de ustedes, bueno, lo que tú decías, Jesús, que hablemos más bien de la experiencia que ustedes tuvieron. ¿Cómo fue ese caso? Porque en el tema de Jesús, por ejemplo, si bien fue un ser de quinta dimensión, que es Charim, pero Jesús tuvo un contacto físico. En el caso Ujú. tuyo, Edith, ¿hubo algún contacto físico o fueron experiencias, por ejemplo, mediante sueños, mediante seres de otros planos? ¿Cómo fue en el caso tuyo, por ejemplo? Uy, pues es que sí es algo, como siempre, ¿verdad? Que uno pone como en cuarentena, pero a mí me tuvieron como 2 meses comiendo nada más pura avena, naranjas, y era muy extraño porque, y brócoli, era lo único que yo estaba comiendo, pero yo no comprendía por qué. Y yo tengo a mi amigo aquí, y yo sé que mi amigo no es terrenal, porque yo he visto que él hace cosas muy raras. O sea, hay seres que cohabitan con nosotros, que tú los ves como personas normales, humanas, pero no son humanos. Ellos están Ok, aquí porque de qué mejor forma van a ellos a estudiar la naturaleza humana si no están entre nosotros. Esa es una forma muy inteligente, introducirse entre nosotros. Entonces, yo pienso que es los dos, es muy probable. ¿Por qué? Porque he sentido, o sea, literalmente consciente, despierta, cómo me llevan con ellos. Pero ellos sí hacen, yo me quisiera de verdad hacer como una tipo hipnosis, bien, con alguien profesional, porque sí te hacen como un borrado por alguna razón. Entonces, no sé, o es uno mismo el que lo hace y en su momento justo lo va uno por propia protección de uno, porque a veces uno va, como viajas a muchos lugares, andas muy de vago por todos lados, te metes a veces en lugares que no son muy apropiados y ves cosas que no es bueno que las divulgues. ¿Por qué razón? Porque inmediatamente te empiezan a monitorear. O sea, yo pienso que Jesús ni yo no somos personas que estamos ya en la clandestinidad o que pasamos como desapercibidas. Pienso que sí hay un monitoreo, porque yo me he encontrado a estos hombres de negro en el mall físicamente y ellos se teletransportan, o sea, yo los he mirado de enfrente de mí, o sea, pasan así, no están pisando el piso. Entonces son cosas que, pues sí, son muy extrañas, pero son totalmente reales, como dice Jesús. Y es algo que yo también tengo algunas cosas en cuarentena, algunas experiencias que todavía no he compartido por lo mismo, porque yo necesito entender mejor, pero no es algo que force. Yo sé que en su momento justo todo llega, la información llega, pero no deja de ser fascinante, la verdad, darse cuenta uno de otras civilizaciones, de otras dimensiones, de otros seres exacto. amorosos. Es una cosa que de verdad todo mundo yo pienso que pudiéramos experimentar si quitamos, como dice bien Jesús, la barrera del miedo. Los miedos de otros no son nuestros miedos. Yo creo que somos muy valientes, por eso yo creo que se nos presentan, porque tenemos esa capacidad de poder con eso. Entonces es una expansión en la mente que tenemos, o ellos nos hacen algo, o es solamente reencontrarnos con ellos también. Es algo muy bonito, es algo Sí, que ya sabías que estaba ahí. qué interesante eso que dice Edith. No sé si me escuchan bien. Ahí. Sí, sí, Qué sí. interesante lo que dice con respecto por ejemplo, tal vez que ellos te hagan olvidar algunas cosas, quizás por conveniencia tuya, por ejemplo, y sí, sería bueno una experiencia ahí de hipnosia, porque hay gente, claro, que ha tenido sus dudas, ha tenido experiencia, y cuando ha estado en hipnosis, ha encontrado y se ha encontrado con una historia, pero fascinante, ¿eh? Sí, No ahora son, aclaremos que los contactos se da no, de no todo son, tipo, como tú dijiste, Edita, ¿eh? Porque tenemos seres que vienen de otros planos, tenemos seres que son tan físicos como nosotros, ya tenemos seres que incluso podrían ser intraterrenos. O sea, yo una oportunidad hablé con un guardaparque de la montaña donde voy, en Alto del Ircay,
que ahora ya está jubilado él, y él tenía una casa al lado ahí de la reserva. Y dice que en una oportunidad se le apareció una nave arriba de su casa, una tremenda nave. Y por alguna extraña razón él no sintió pánico, no sintió miedo, ¿eh? Mira qué curioso, me acordaba de lo que conversamos antes. Bueno, para mí, yo, mira, conceptúo el hecho de mi experiencia de contacto como una llamada de los hermanos de mi propia familia. Entonces, yo tengo que asumir que no soy un contactado al uso, ¿eh? Como por ejemplo Sisto Paz, que pues, es alguien que tiene una continuidad también de 40 y pico de años teniendo contactos y tal, ¿no? Que para mí es un contactado auténtico. En mi caso, era una llamada de la familia que me hicieron ya desde los 6 años. Una época en la que yo no lo entendía así, no lo viví así, lo viví como un niño de 6, 7 años que vio unas cosas increíbles, pero que ellos ya intervinieron para que yo en esta vida pudiese entrar en mis etapas de recordar, ¿vale? Y han ayudado en todo mi entorno para propiciar el que yo pueda hacer todo el proceso que he hecho. Porque cuando yo miro un poco atrás, yo mismo me sorprendo de que yo he sido capaz de coger un barco y con barco de vela de 19 metros, con 7 tripulantes y casi dar la vuelta al mundo, cuando no había subido nunca un barco. O sea que, ¿cómo pudiste hacer esto? ¿Estabas loco o qué? Pero no hubo ninguna duda de que esa era parte de mi experiencia Es- con todo esto, ¿no? Y efectivamente, después la experiencia del barco fue increíble. Ya no he hablado mucho de todo el tema de la travesía del barco y las cosas que nos ocurrieron. Apenas lo he apuntado algo en algún libro, ¿eh? Pero si yo os explicase todo lo que ocurrió, era para saber que era justificado el hecho de hacer este viaje, aun a pesar de que yo no había subido nunca a un barco, no había conducido o llevado o pilotado un barco nunca y no sabía nada de las velas ni de nada, tuve que ir aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Y eso podía en muchos casos considerarse como una locura, ¿no? Quiero decir con todo esto que había algo que estaba ya en mí y creo que era en mi ADN cósmico para reconocer todo un proceso que a lo que me ha llevado es a encontrarme conmigo mismo y con mi realidad. No solamente mi realidad como ser humano, sino también mi realidad como ser cósmico. Y entonces yo lo he logrado en función a 50 años de experiencias y de contacto, etcétera, etcétera, que es lo que explico en los libros, ¿no? Y por tanto, en mi caso, insisto, pienso que no es comparable con la mayoría de los casos de gente contactada, que a lo mejor le aparecen unos seres, se la llevan a la nave, les pueden hacer una intervención, todas estas cosas. Yo nunca he tenido que estar pendiente de esto, porque siempre he estado contactando con seres bondadosos y que además he podido reconocer como de mi propia familia. Entonces, en mi caso, esto es lo que se ha producido, ¿eh? Otra cosa es cómo a mí eh, me ha afectado toda esta experiencia, a qué me ha llevado. Eso quizás sea algo que podamos compartir, ¿no? Pero como Edith, la experiencia del contacto es mucho más que el de, en nuestros casos, es mucho más que el de una ensoñación, un viaje astral o una meditación. Hay realmente episodios en la que la realidad ha sido de contacto físico.
En su caso, ella tiene diferentes veces que ha estado en esta situación. Y yo he estado en esta situación durante 50 años y he tenido 2 contactos físicos con Sharim y sus hermanos, ¿no? En 50 años. Y tampoco es decir, es que has estado en contacto físico cada día, no, ni mucho menos. La mayoría de ellos eran contactos tipo, pues, en sueños, en meditaciones. Ahora, mi trabajo en este sentido para conectar es con proyecciones mentales, no con proyecciones astrales, sino con proyecciones mentales que he aprendido a hacer para que me llevasen a determinado sitio y me permitiesen conectar con determinadas cosas o personas, ¿no? Sí. Entonces yo ahora estoy trabajando así y yo cada noche estoy en una sesión de contacto, cada noche. Bueno, puede haber alguna noche que no, pero la inmensa mayoría de las noches yo estoy en esta situación de contacto, ¿no? Pero ya te digo, no sé hasta qué punto extrapolar mi experiencia personal a la de la clásica de los contactados. Claro, yo pienso que eso en el caso tuyo, por ejemplo, claro, obviamente, si no hubieses tenido ese contacto con Charín, tu vida hubiese sido totalmente distinta. Pero como bien dice en el libro Fusión con Charín, que ya empezaste con los contactos a la edad de 6 años, ya un contacto muy, muy bonito, y que después se repitió ahí en el regimiento, como decimos en Chile, en el servicio militar, te llevó, claro, a tomar un camino espiritual, te llevó a adquirir cierto conocimiento que de cierta forma tú igual plasmaste en tus libros. O sea, yo les digo, si ustedes leen el libro de Jesús, por ejemplo, el primero, el contacto con Charim, se van a encontrar con una conexión espiritual, o sea, van a ver la vida de otra manera. Ya, lo mismo digo en el caso de Edith, tu libro Maitreya, Edith, que tengo que leerlo. Bueno, en realidad en el libro de Maitreya, Pablo, no hablo del contacto extraterrestre. Ese fue como un tema emergente que a mí me entregan y yo tenía que hablar de eso. El Claro. segundo libro, estoy en marcha ahorita, que me ha tomado tiempo porque tiene dibujos y todo eso, es donde realmente ya estoy tocando Mm. directamente las experiencias. Pero yo pienso ahorita analizando que uno dice mucho, es que nos llevan, pero creo que al final de cuentas uno se lleva a sí mismo a estas experiencias. Somos parte de ellos también. Entonces es muy bonito cómo se ve uno el trabajo en equipo, como cuando estuve en la luna y yo sentía la hojarasca en mis pies y yo como que es como que llega a ver uno en la mente de uno, yo creo que uno no quiere ir más allá en el sentido de decir, no, yo estuve allí físicamente, siempre por eso yo creo que aparece mi amigo y yo le digo y me lee la mente y me dice, sí, sí estuviste físicamente, es real. O sea, así como que es como una locura que uno como que se resiste a veces a aceptar, pero conforme van pasando estos años, como dice Jesús, de tanto tiempo, cosas que te pasan, preguntas que uno hace y ellos te contestan literal, o sea, la voz te contesta cosas que tú ni pensabas, entonces te das cuenta que pues sí, son casos un poquito complejos de explicar, situaciones, experiencias que no todo el mundo está abierto para comprender, pero creo que hoy en día ya más personas se están abriendo a estos temas y eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque entonces es siempre, ayer precisamente hablaba de esto, cuando dice, no, es que esa persona está mal de la cabeza, por eso dice tanta locura, que habla con muertos y ve extraterrestres, está mal de la cabeza, pero pienso que no, que yo pienso que aquellas personas que dicen que están mal de la cabeza porque tienen desbloqueada esa parte son las que están bien de la cabeza, un poco mejor de la cabeza. ¿Por qué? Porque tu mente está más expandida, no está Claro. cerrada. Claro, Claro. Edith, lo que pasa igual que hay una falta de conocimiento de mucha gente. O sea, muchas personas al escucharnos, por ejemplo, no van a creer, ¿no? No van a creer. Por eso no es para todos. Eso es verdad, no es para todos. Pero yo doy fe porque yo también he vivido experiencias. Yo he visto cosas muy, muy extrañas. Entonces, bueno, es para la que gente que quieran creer y tengan ese espíritu de conocernos. Ya, pero este tema, claro, es muy complejo, es muy amplio. Jesús, disculpa, iba a decir algo. No, 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 no. Simplemente que es cierto de que
bien pronto, en mi caso, pasé de lo que sería puramente una experiencia ufológica, con contactos con las naves y avistamientos y todo esto, a un proceso que fue cambiando al percibir claramente de que lo importante no era si se veía una nave, ni de qué color era, ni si se iluminaba o se apagaba. Lo importante estaba dentro de mí, como decía Edith, porque si yo no hubiese tenido un nivel determinado de vibración, nunca hubiese encontrado esa correspondencia como electromagnética, como de atracción de polaridad que me llevó a todo el camino que me llevó. Sí, sí. A partir del momento en que yo empiezo a percibir todo esto, claro que mi proceso cambia más a un proceso casi de búsqueda espiritual, sin rechazar para nada el hecho de que estoy contactando con unos seres que están en la propia escala evolutiva que tiene todo, pero que no son más que seres extraterrestres, que están en un proceso de evolución en sus propias razas, en sus propios planetas. Pero eso pasa a ser una circunstancia. Lo que es importante es lo que ofrece el contacto con ellos. ¿De qué me hablan? ¿Para qué me sirve a mí ese contacto? Eso es lo que realmente es importante. Y mira, indefectiblemente, cada vez que se hace un paso en lo que es el nivel de densidad, cuando se va dejando de ser más físico cada vez, en cada paso hay una visualización más clara de que tu realidad, y yo siempre estaba buscando la realidad auténtica del ser humano, que tu realidad es mucho más la energía que eres, la luz que eres, que no la parte física, porque esta va cambiando con el tiempo, en las circunstancias, en las vidas. Pero cuando cambias de nivel evolutivo, te desdensificas y ya no eres 80% de materia tan densa y tan pesada como somos ahora, sino que eres al revés, 80% de energía. Y cuando subes a quinta, ya eres solamente un 8 o 9% de densidad física y el resto es energía. ¿Sabes por qué? Porque el origen del que venimos y al que regresamos es pura energía. Y entonces estamos haciendo este camino. Este camino es una cosa natural, no es una idea tuya impostada por alguien que te come la cabeza. Es parte del proceso natural. Y todos los temas que se hablan y se tocan, cuando se habla de esoterismo y situaciones paranormales, al final tú los puedes poner todos en la misma línea ascendente, que cada cual en su nivel va pasando de un punto al otro, de un punto al otro, de un punto al otro. Y entonces todo coge una coherencia, porque si no, resulta que están los espiritistas, están los que hablan con las densidades oscuras, están... No, es que todo es un proceso unificado que va hacia el mismo sitio, porque todo viene desde el mismo sitio. Cierto. Por eso mi camino acabó siendo mucho más de búsqueda espiritual, y en eso estoy, porque desde luego todavía estoy haciéndolo, no es que lo haya conseguido, ni mucho menos, ¿entiendes? Pero sí que tengo muy claro en mi mente que ese es el camino. ¿Eh? Sí. Claro. Y no hay cuestionamiento en este sentido, como bien dice Jesús, porque uno sabe que son contactos positivos porque tú regresas mejor. O sea, es como una purificación. Sí.
como unos chispazos de iluminación que te dan. Si uno regresara lleno de ira, con sentimientos negativos, atacando a la gente o mensajes Claro. oscuros, O con no miedo. es, no es bueno, pero no, Exacto. es que no hay, es como una explosión dentro de ti, así como de tanto amor que le quieres decir a la humanidad: oye, no pierdas el tiempo, mira, el tiempo aquí se agota, es tiempo de amar, es tiempo de abrazar, somos una unidad, no estamos separados uno del otro. Cuando tú regresas con todo eso, es de verdad, uno no puede cuestionar. Yo me refería en el sentido de una hipnosis, porque yo sé como en la luna hay algo artificial que está allí, hay cosas que tú no puedes hablar públicamente. Entonces, por propia protección. Y eso porque mi amigo me lo ha dicho, es un bloqueo de información. Porque también cuando a veces yo tenía muchas alergias en los brazos, como que me quemaba, y él me decía, pues es que vas al sol, es que vas al sol. O sea, son muchas cosas que uno hace que todavía no ha visto uno, pero también se guarda uno muchas cosas, como dice Jesús. Pero definitivamente pienso que es imperdible ya. Las personas, ya es ignorancia o ya es una terquedad de no querer aceptar que hay otros seres que están Claro. entre nosotros. Hay Y por cientos eso de nosotros solo podemos contar con la gente que es afín, la Claro. gente que llamo concernidos, que son los que vienen a tu programa, Pablo, porque les atrae el hecho de esa búsqueda. Es que Claro. todos y cada uno de ellos, o de los que nos ven, son realmente buscadores, que tienen una sensibilidad que les hace buscar programas de gente que les hable y puedan desencriptar sus propias informaciones mentales para encontrar el camino. En Exactamente. el caso del contacto, como decíamos, tenemos dos cuestiones importantes. Una es que tenemos su protección, porque nuestra luz aquí está expuesta porque se ve demasiado. Y hay una parte oscura, real, que es el cabal, con toda la gente que está de ese lado, que fiscalizan a los seres que se les ve demasiado la luz que tienen y te hacen toda clase de ataques. Pero nosotros tenemos protección de los seres de luz y entonces están muy frustrados porque no pueden atacarnos. Entonces tú tienes que saber que cuando no te pueden atacar a ti, intentan atacar a tu alrededor. Las cosas que tú utilizas, tu ordenador, tu coche, todo lo que sea, intentan estropearlo todo solo para que tú pierdas control, para que tú te enfades, te cabrees Claro. y cojas una falta de armonía que entonces pierdas el camino real de regreso a casa. Pero aún y con eso, nosotros, fíjate bien lo que te voy a decir, con solo nuestro pensamiento de saber que esto es así, estamos generando la protección necesaria tanto para nosotros como para todos los que tenemos alrededor. Mira, Porque Totalmente de qué acuerdo, bonito. así tal la cual lo dijo. oscuridad no tiene nada que hacer con la luz, porque la luz funde a la oscuridad y la equilibra. Sí, ¿eh? siempre No, es no la tiene que eliminar, solo la tiene que equilibrar. ¿eh? sí. Y la otra Sí, cosa que te sí, quería sí. decir, perdona, Sí, no, adelante. es que ellos no están interviniendo directamente con nosotros por una serie de circunstancias como la del libre albedrío y tal. Pero lo que nada les impide es ayudarte a través de todos los elementos que te ponen a tu alrededor. Porque hoy te encuentras con este y descubres una cosa determinada, después te viene un libro, lo lees y descubres cosas, ves Sí. una medicación que es muy efectiva y que curiosamente te viene a parar a ti que no sabes cómo. O sea, hay muchas Números, etcétera. Sí. circunstancias que te vienen a tu alrededor y que la única cosa que tienes que hacer tú es estar emitente, abierto a que cuando hay cosas las sepas ver
tú mismo te las busques y las hagas tuya. Porque Exacto. entonces ellos no han intervenido, no han cambiado tu pensamiento ni tu forma de querer hacer las cosas, sino que te han puesto más cosas alrededor que tú ya sabrás analizar. Y en toda mi vida yo he tenido esto, que ha sido una ventaja enorme. Claro. En todo lo que son enfermedades de la gente, cuando me dicen, ¿por qué no bajan los extraterrestres a tocarte con la varita mágica para que te cures? No, porque esto es parte del proceso del ser humano. Y el ser humano se enferma porque él mismo se enferma. Claro. Y por tanto tiene que ser él mismo ¿Quién se quien sana? se cure. ¿Vale? Entonces, como no tienes todos los datos, todos los elementos necesarios, ellos sí te envían cosas para que tú te nutras y las tengas, ¿no? Nosotros estamos curando cánceres de mucha gente que acude a nosotros con medicinas que nos han ido viniendo, como el CDS, como el de MSO, como plantas medicinales de diferentes tipos, equináceas, etcétera, etcétera. ¿eh? Y estamos con mucha información de este tipo que te llega, que es útil para ti mismo, pero también para toda la gente. Y con Sí, unos resultados espectaculares, porque sí, al final la gente se cura. Claro. Y sí. vosotros sabéis que yo he vivido eso en mi propia familia, con mi propio hijo, ¿eh? Mm. Completamente curado, absolutamente curado. Pero lo hicieron ellos, no, lo tuvimos que hacer nosotros. Y primero que lo estuvo haciendo fue mi hijo, que tuvo la constancia y la persistencia de seguir la medicación y autodisciplinarse en lo que tomaban, lo que comían, lo que bebían. Claro, aquello fue dando resultado. Y después vino la sorpresa de los médicos cuando le dijeron, es que no tienes nada. ¿eh? ¿Cómo que no tengo nada? Y las radiografías que salía esto y que medía y estaban medidas y tal, ¿qué ha pasado? Bueno, no sé, debe ser una cosa espontánea, porque claro, no se lo explican, intentan darle una explicación extraña. ¿no? Pero esta es una gran ayuda que nos están dando. Oye, pues lo mismo Claro. están ayudando al planeta. Que el planeta está siendo muy agredido y se está quejando mucho. Bueno, pues ellos también están enviando muchas informaciones, muchas cosas a los grupos activistas, a la gente, para que pueda ayudar al planeta. ¿eh? Y todos los que estamos concernidos con nuestro pensamiento de querer ayudar al planeta, lo estamos generando ya con nuestro pensamiento. Claro. Jesús, es muy importante igual lo que dices que, claro, ¿por qué no bajan y ya con un dedo te sanan, por ejemplo? Claro. Mira, y me recuerdo en el caso de Friendship, por ejemplo, que llegó un momento en que casi se sale el control el tema. Y, y después se quiso desinformar y todo el cuento. Y ahora está como más tranquilo todo, pero yo tengo información que Friendship todavía está funcionando. Actualmente funciona, pero a un nivel más reservado, ¿ya? Así está todo tranquilo. O sea, todavía siguen yendo personas y estos seres los ayudan y los sanan. O sea, en todas partes hay seres benévolos que quieren ayudarnos, pero como dice el dicho, ayúdate que te ayudaré. O sea, ellos te entregan las Claro, herramientas, pero tú esto es lo que ayúdate. te decía, que si tú no te pones en acción en este sentido, no vas a conseguir nada. Si esperas solo que bajen con la varita mágica a tocarte y te quedas sentado en tu sillón esperando, pues no pasa nada, no pasa nada. ¿eh? Y menos cuando está el sabio de turno que te dice, levantaros y ir a buscar, pero él se queda en el sillón. No pasa nada. No, claro. O sea, Tiene que ir no con pasa acción el nada. tema, claro. Claro, tiene que haber una acción, tú te tienes que poner en acción y entonces encontrarás las ayudas y las soluciones. Y desde luego tengo que aceptar que ha habido casos puntuales en el que ciertos contactos con seres extraterrestres de determinadas civilizaciones
como fue ese matrimonio, que no me acuerdo cómo se llamaban ahora, que tienen unas fotografías espectaculares de las luces de los seres que les visitaban y que eran de Sirio, pues de una forma más o menos directa, les daban elementos que ayudaban a la sanación. Pero cuando analizas realmente, ¿era porque habían venido a tocarles con la varita o estaban respondiendo a alguien que buscaba, levantaba la mano y pedía la ayuda, pero estaba en acción? Exacto, sí. Y verás siempre que es esto. No es una intervención directa que hacen ellos por lo que sea. No, es porque realmente encuentran una actitud en el que está abajo pidiendo y buscando. Es una actitud de estar en acción, no quedarse quieto, no quedarse parado. Entonces ya intentan hacérselo llegar de una forma en la que no están interviniendo en la voluntad de este ser. Porque el libre albedrío, respetar el libre albedrío es esto. Yo puedo respetar tu libre albedrío aceptando que tú tomas tus propias decisiones, estén equivocadas o no. Pero puedo hacer una reflexión contigo o hacerte llegar algo que tú puedas leer y te haga cambiar tu opinión. Pero eres tú mismo que has estado haciendo ese proceso personal de evolución y de cambio. Por tanto, la decisión es tuya y no he alterado tu libre albedrío. ¿Vale? Exacto, exacto. Amigos, y bueno, referente al tema que ocurrió hace poco con la NASA y lo que pasó ahora de este ser que apareció en el patio trasero de una casa, no sé si se enteraron, hay unos videos dando vuelta que al parecer como un Sí, ser un un poco niño que... reptiliano, ¿sí? ¿Sí? Sí, Sí, Al parecer un sí, reptiliano y bastante grande, ¿ah? Claro, sí. yo pensaba, bueno, cuando ocurren muchas veces contactos repentinos, también es una forma de saber si es un contacto bueno o no, es analizando la forma de ser de este ser, digamos. Por ejemplo, se fijaron que en el video este ser era como una especie de animal, ¿eh? Como que, no sé, las miradas que tiene, los movimientos. Un ser de luz, por ejemplo, tiene otra actitud, una actitud más pasiva, ya otro tipo de mirada, y eso es bueno igual tomar en cuenta, ¿eh? Eso es bueno tomar en cuenta. No sé bueno, si me entienden. ese es lo que decía Sí, Edith. Mm, Tú sabes cuando lo que tienes delante es positivo porque tu vibración personal capta eso claro, como a eso positivo. voy. Pero también sabes cuando no es tan positivo. Sí, Y si entras en duda, aunque no decidas que es negativo, pero entras en duda, malamente, ¿vale? Porque quiere decir de que por algo has entrado en duda. Si no mm, tuvieses ninguna duda, no habrías entrado en esto y sabrías que aquello es positivo. claro. Pero con frecuencia te encuentras con cosas. Mira, estos avistamientos puntuales que aparecen como un ser en el patio de trasero de la casa acostumbran a ser de seres que están en tercera y cuarta dimensión, que Sí, provienen de otros niveles estelares y que se han colado, porque a pesar de la rejilla de protección que la Federación Galáctica y los seres de luz han creado, eh, siempre hay quien es capaz de burlar eso claro, y y se llegar a filtra. penetrar. ¿Eh? Mm, Y entonces, estos que se manifiestan de estas maneras, pues acostumbran a ser seres que no es que les intereses tú como ser humano, les interesa lo que pueden sacar de ti. Y entonces, cuidado, ¿eh? Es cuando tienes que estar en una actitud de precaución. ¿Eh? claro.
Y después otra cosa interesante que has dicho, el aspecto. Ningún ser evolucionado se va a presentar con un aspecto grosero, con un aspecto que te pueda crear miedo, confusión o alteración, si no es porque quiere hacer eso. Y Claro. si quiere hacer esto, no es un ser bondadoso. Incluso Jesús y Edith han habido casos de seres reptilianos muy benévolos. Ya he sabido de unos casos de una familia de seres reptilianos, pero muy, de hecho, la apariencia muy benévolo, ¿ya? Y seres muy buenos y bondadosos. O sea, sabemos que no todos estos seres son negativos, hay positivos también, hay muchísima raza, digamos, de esto. Quería ir a acotar un poquito con eso. Edith, ¿qué opinas tú? A ver si quieres opinar algo más. No, no, en relación a estos videos y todo, parece que hay un cuarto video, pero no, ya lo censuraron, ya no Ah, salió. Pero él actúa de una forma defensiva, porque ya está claro que nos investigan, ¿verdad? Entonces saben cómo somos como humanidad. Entonces, ¿qué es lo primero que haríamos nosotros con él? Pues llegarían los militares, lo arrestarían, a lo mejor lo torturarían hasta ver de dónde o qué hace aquí, ¿verdad? Porque está aquí de visitante. Y yo me pongo a pensar, si nosotros cayéramos en su dimensión donde ellos están, porque cruzan portales, donde ellos están, que pueden ser intraterrenos debajo de la sí, tierra, sí, o exacto, abren las montañas y entran por ahí, o sea, no es tan lejos claro. como uno imagina. ¿Qué haríamos nosotros en medio de estos seres? Entonces ahí está la pregunta, ¿no? ¿Es a lo desconocido o a lo conocido, verdad? Que saben cómo somos como humanidad, seremos amables con ellos, conversaríamos con él pacíficamente o le amedrentaríamos hasta que dijera qué hace aquí a la defensiva, ¿verdad? Entonces ahí está el cuestionamiento realmente. ¿Sabes qué, Pero Edith? es real, eso es Sí, real, eso sí sucedió, sí. ¿sí? A mí me llama la atención y por qué tantos de estos seres que yo creo que, claro, como dice Jesús, son de tercera y de cuarta, pero muchos son de tercera. Por ejemplo, los textos antiguos que hablan de todos estos seres, los mismos en la India, los mismos nagas, los nagas que se describen que son seres que se alimentan de seres vivos, animales y humanos, y que viven bajo tierra. ¿Te fijas? Eso está escrito ahí. Entonces es interesante. Ahora, México, yo sé que de ahí son tus tierras, Edith, México, e igual es un lugar donde hay bastantes casos de estos seres intraterrenos y reptilianos, ¿eh? Y reptilianos. Yo creo que te comenté una oportunidad de un familiar en Cancún que se levantó tipo 3 de la mañana, fue al refrigerador a tomar algo y algo le hizo mirar por la ventana y ve en el muro, en la pandereta, a un humanoide lleno de escamas, ya que estaba como inclinado y mirado por un lado y para el otro. Y ella no sabía nada de estos seres reptilianos, qué sé yo. Imagínate, estamos hablando en México, ¿eh? Ah, Claro, entonces hay de todo, digamos, hay de todo, pero a la gente sí, que no cree, yo le digo, lean, busquen información, hay tantos casos de seres negativos, positivos. De reptilianos hay una parte, hay dos partes muy diferenciadas. Una que han sido los que vinieron a la Tierra buscando una cierta explotación del ser humano, sobre todo buscando el mineral de oro que sí, les hacía Mm, falta para su atmósfera planetaria. sí. Y de los dos hermanos que eran los regentes, uno no veía bien lo que estaban haciendo que afectaba al ser humano. Y ese era un reptiliano exacto, bondadoso y que ayudó al ser humano en muchos aspectos. Y incluso llegó el momento en que se enfrentaron entre las dos facciones y hubo una de negativos, violentos, y esta otra que eran más bien científicos y gente de pensamiento y mucho más bondadosos, ¿no? Y que exactamente. fueron los que hibridaron con el ser humano, y el ser humano de aquella época hizo una parte del proceso evolutivo, ¿eh? O sea que Exactamente. evidentemente no todos podemos calificar a todos los reptilianos como Como negativos, negativo.
Es como la Y humanidad, ¿verdad, Jesús? claro, Hay de Como todo. decía Salvador Freixedo, es como nosotros, Edith, como humanos, vemos a los animales. Claro, hay humanos, hay personas que quieren a los animales y otros que no los detestan, y otros que son fríos, o sea, ni sí ni no, les da igual, son objetos, ¿te fijas? Entonces, es lo mismo pasa con nosotros, son nosotros, creo yo, ¿eh? Sí, Sí, hay seres muy bondadosos con nosotros y hay seres que son muy fríos. muy bondadoso. Yo me acuerdo de Yo, Edith, cuando visitaste, porque nosotros con Edith nos conocimos ahí en el grupo de WhatsApp, que ahí nos sentimos súper cómodos porque mucha gente con experiencia y gente que quería averiguar más de este tema. Y en una oportunidad tú, Edith, mostraste una foto cuando visitaste el museo ahí ¿cómo es este museo de extraterrestres que hay en Estados Unidos? ¿cuál sería? Porque fui al de Roswell o el que Es el está de por Roswell, mira, me olvidé el nombre, Roswell, claro, claro. Y algo sentiste ahí, ¿ah? Algo captaste ahí. Yo, sí, imagínate ahí la energía que hay en esos lugares. Con Travis Walton, nos hablamos con la mente y Sí, después nos sí, encontramos, del sí. fuego en el ciclo, de esta experiencia impresionante también. Pero sí, porque cuando yo fui al exacto lugar donde cayeron las naves, ya los militares habían limpiado los kilómetros y todo y no encontraban nada, pero sí hubo algo ahí, una experiencia muy bonita con estos seres. Siempre queda una energía ahí, ¿eh? Sí, pero ahorita me estaba acordando que apenas hace unos días tuve una experiencia muy extraña en el astral. Me llevaron y me llevan hasta una vitrina y en la vitrina hay Ujú. como unas, pues son objetos en forma de animal, eran leones, eran vacas, toros, águilas, pero había dos que resaltaban y eran metales preciosos, era como oro, bronce, brillaban mucho y había dos que estaban muy cerca de mí y eran dos serpientes, pero eran bien preciosas, o sea, estaban así enroscadas, pero una tenía como corona, la otra tenía como alas. Entonces yo dije, qué cosa tan bonita, ¿se los puede uno llevar? Y me decían, sí. Entonces yo empecé a sacar los animales, pero las serpientes resaltaban porque estaban más cerca de mí. Entonces las agarro y al tomarlas me di cuenta que tenía un precio, como un precio cuando se venden los objetos y lo dije, o sea, ¿cómo? ¿Hay un precio que pagar por ustedes? Y eran las dos serpientes las que tenían el precio, eso me llamó la atención. Entonces dije, no, entonces yo devuelvo todo, pero las serpientes ya no las desaparecieron. ¿Qué le das tú, Jesús? ¿Qué sientes tú con esa experiencia? ¿Qué interpretación le das? ¿Como un simbólico o algo? sí, hombre, y tanto. Estás hablando de serpientes y estás hablando de la serpiente emplumada y la serpiente alada, ¿vale? Entonces, esto simbólicamente está en el nivel de la sanación, la curación. Oh my God, te lo juro, Jesús, te lo juro. Sabía eso, sabía eso. Dímelo, dímelo. La Sí, salvación y la curación. sí. Y cuando tú ves la vara de Medicina ancestral, ¿verdad? medicina, están las dos serpientes Sí, enroscadas y sí, si te fijas no son dos serpientes normales. Una es la serpiente emplumada y la otra es la serpiente coronada, por sí, alada, ¿eh? sí. De ahí viene la idea de que quizá estas serpientes eh, ejemplarizan mejor las figuras de los dragones Sí. en otras Sí. culturas, ¿eh? Pero vienen a ser lo mismo. Y están relacionadas con la salud, con la medicina y sobre todo con la absoluta bondad del que se dedica a la sanación para con lo que hace en esta actividad. O sea, Wow. un sanador no puede tener eh, malas intenciones, ni intereses, ni hacer las cosas porque le benefician, Exacto. sino solamente pensando en lo que beneficia al ser que está ayudando. Es que Mira, qué exactamente interesante, ¿eh? esto yo quería saber, Sí, Jesús, porque sí le conté a mi amigo y me dijo exactamente lo que dijo Jesús. Porque yo le dije, ¿está relacionado con la sanación? Me dijo, sí, porque lo preparan a uno, o sea, te llega, te ayuda de muchas partes, pero lo que yo le decía, ¿pero qué es eso del precio? Y dice, pues la familia, todo eso, un sanador se dedica a sanar y toda su energía se va en eso, en la sanación. claro.
Pero el precio era también simbólico, en el sentido de que te estaba diciendo que hay mucha gente en nuestra sociedad actual, y sobre todo en la medicina oficial, que convierte todo en un negocio Exacto. y le da un precio, ¿me entiendes? Mientras que en realidad eso no puede ser. Por eso, en cuanto tú lo rechazas porque tú no vas a dar un precio a tu ayuda a una persona para sanación, eso se funde y desaparece. En el fondo, te estaban poniendo un símbolo ante ti, intentando tentarte de alguna o de otra manera. Y la Ah, tentación era el precio que te ponían debajo. exacto, por eso yo dije, la interpretación, cómo es importante darle una interpretación correcta a lo Claro. que uno experimenta. Bueno, no me hagas mucho caso a mí tampoco, porque no soy No, un no, pero experto es en interesante porque interpretaciones, pero esta la he visto clarísima. sí, Cuando lo explicabas, lo he visto clarísimo, sí, sí. y Y yo lo además vi, muy pero interesante, ¿eh? no, decía, no quiero darle una mala interpretación. Entonces mi amigo me dice y luego tú lo dices y estamos en la misma línea. Eso es lo que me impresionó. Por eso dice así, oh my God. Entonces vamos bien, vamos Mire que bien. bien, Edita. Ya tienes seguridad, ¿viste? Aquí en el canal descubriste que era eso, ¿eh? Ahí está la respuesta. Sí, esa Plena es la seguridad. tercera confirmación, definitivo. Es que sí es algo, te digo, no es fácil, Pablo, cuando uno se sale mucho y uno anda por todos lados, Me imagino. Jesús, tú pasas por tantas cosas y darle una interpretación correcta es lo que más pido yo, siempre, a todo. Un discernimiento correcto a todo lo que nos sucede, lo que experimentamos, lo que vemos, los seres que nos hablan, por qué nos dan esos mensajes. El que me acaban de dar también fue muy bonito de la siembra de un árbol que está en la calle. ¿Por qué está en la calle? Entonces, la siembra está en la familia primero. O sea, la prioridad está en la familia. Y muchos, en la humanidad, cierto, hay mucha distracción, está afuera sembrando, pero se le olvida a la familia. El hogar es la primera siembra que debemos hacer. ¿Qué? Déjame decirle algo a Edith. Edith tiene muchas más experiencias de la que ella misma se permite creerse, porque todavía tiene en su mente la idea de que a lo mejor se extralimita, a lo mejor se ha imaginado, no sé qué, y no es cierto. Ella tiene unas experiencias acojonantes, perdón por la palabra, pero no se permite, con muchos de seres humanos, el aceptarse como que todas estas experiencias son reales y auténticas. Y Sí, entonces sí se esto es dice, algo que tienes que trabajar en el sentido de que ¿qué más quieres que te digan a ti, que te expliquen si ya lo tienes todo? O sea, no tengas ninguna duda en absoluto de nada de lo que vives ni de lo que te ocurre. de lo que nos dicen, ¿verdad, Jesús? Donde nos vemos, todo eso es como uno dice, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible? Pero Sí, Exacto, y es sí. cierto, prácticamente a diario tú tienes esa experiencia, esos viajes. tengo sueños muy frecuentes y los recuerdo. Tengo como esa cosa de recordar, me acuerdo. Son Sí, sueños lúcidos, muy sueños lúcidos. ah, que sí, que muchos pues sí son personales en la familia y todo, pero lo que dice Jesús sí es cierto. Uno se guarda mucha información porque es como, o sea, como yo era esa persona, cómo yo era esa persona, o sea, cómo era, ¿sabes? Y Jesús lo sabe, porque él cuando estuvo con Quiné, le pasó con el mago No, Merlín, sí sé de qué están hablando, sí, sí te entiendo. como una falta, no sé si sea que no quiere uno pasar, no quiere uno entrar en la falta de humildad. A eso me Sí, pasa. Yo no quiero patear, todo esto nos afecta. Yo ¿verdad me que sí? acuerdo, y está también puesto en uno de los libros, un viaje que tuve en avión ah, desde Los Ángeles, creo que era, hasta Madrid, y había una madre con un bebito pequeño que se estaba ahogando. Y bueno, se ahogaba, el niño lloraba, se iba poniendo morado y las azafatas pidieron a un médico, vino un chico joven que era médico, empezó a ver si lo hacía y yo iba en mi asiento
sabiendo que eso no estaba bien y que yo tenía que hacer algo, ¿vale? Pero no me atrevía. Decía, bueno, ya sabrán lo que tienen que hacer. Ha salido un médico. ¿Qué voy a hacer yo? Me voy a atrever y tal. Hasta que hubo algo que me dio un empujón, me levanté de mi asiento, me fui a donde estaban todos allí alrededor de la madre y del bebito. El médico estaba con el niño, yo los aparté a todos, aparté al médico, le dije, doctor, déjeme usted al niño. Y me dio algo en la cara que me lo dio, ¿no? Y la madre también lo vio, que llegaba una ayuda real. Entonces yo cogí al bebito y empecé a pasarle la mano desde la cabeza hasta los pies, empecé a mantralizar un mantra profundo hasta que el niño soltó un eructo brutal. Y entonces yo sabía lo que le estaba pasando. Continué mantralizando y el niño se fue recuperando, recuperando, recuperando. Y cuando estuvo recuperado se lo di a su madre y su madre me lo cogió y yo me levanté rápido y me fui a mi asiento y me quedé allí como en meditación, como no queriendo saber nada y todavía pensando, pero ¿cómo te has atrevido, no? Esto es el punto del que yo te estaba hablando. Sí. Pero esto era antes del año 80, ¿vale? Con el tiempo, las experiencias y las seguridades que te da lo que tú vas viviendo, pues vas superando esta situación de tanta reserva ante los demás, por vergüenza, por no ser demasiado egoico, no ser demasiado pretencioso, ¿no? Etcétera, etcétera, y acabas sabiendo lo que hay, que es realidad, y ya está. Y después, la otra cosa que se supera es que la gente piense lo que quiera. Sí. Que la gente está en su derecho de pensar lo que quiera de lo que estamos diciendo. Sí, sí. Habrá quien entienda que tenemos una base creíble, pero habrá quien entienda que estamos locos. Pues está bien, o sea, cada cual que piense lo que quiera, ya está. Y eso no te hace arriesgarte en nada, ni tu prestigio, ni nada. Tú te produces como tú eres, de la manera que crees que tienes que producirte, y como en el fondo mi pensamiento es que lo hago con amor, pues no tengo nada que reprenderme ni cuestionarme, sino yo seguir actuando y ya está. ¿Eh? Cada cual que piense lo que quiera. Muy bueno. Excelente conclusión, ¿eh? Yo concuerdo totalmente, Jesús. Sí. Entregar y Muy ser bien. feliz nomás. Y el que le llegue bien y el que no, bueno, ya es su Exacto. camino. Bueno, amigos, vamos llegando casi al final. No sé si quieren decir lo último, Edith, Jesús, o algo para aconsejar a la gente que nos está viendo, ¿ah? Volviendo al tema de que si alguna vez a ustedes les pasa, me refiero a lo que nos ven, que tienen algún contacto sorpresivo o lo que sea, ¿cómo actuar? ¿Ya? Ya hemos dicho cómo distinguir un ser positivo, negativo, no sentir miedo, bueno, a veces es inevitable, ¿eh? Pero no llegar a ese pánico, digamos, no llegar a ese pánico que a veces se siente. Que yo a veces lo he tenido, ¿eh? Lo he tenido, pero después del primer contacto ya te vas como acostumbrando y de hecho es como que quieres más, ¿eh? Quieres tener más, porque es emocionante, muy emocionante, o sea, cuando ves que te responden, cuando ves que se presentan, me lo imagino. Así que bueno, dado lo que digo, no sé si quieren decir lo último, Jesús. Bueno, que lo diga a Edith, que cierre ella el programa, que estará muy bien. No, pues que ha sido muy bonito compartir de verdad y a mí me fascinan las experiencias de Jesús, sus libros de verdad son fascinantes desde el comienzo hasta el final, hasta la última página en qué va la historia y todo. Entonces, es algo que, pues la verdad, nos ha tocado pasar también por esas experiencias y decirle a las personas que no es, como dice Jesús, o sea, no es algo que uno tenga que
a aferrarse, a querer experimentar o a vivir. Las cosas se van dando por sí solas. Lo que me gustó fue lo que me acaba de decir, si es cierto, es simplemente en relación a lo que nosotros podemos hacer, tomarlo de una forma tranquila, o sea, uno se va manifestando en la vida como es, sin tanto cuestionamiento, sin nada de eso, simplemente es muy bonito ser uno, ser lo que es, no privarse de lo que es. Y también aquí a las personas, pues yo siempre lo he dicho y lo digo de verdad con mucha, lo digo porque realmente esa es la manera en como yo lo puedo manifestar, ¿no? Cuando alguien pregunta, ¿cómo le hago yo para tener un contacto? No sé, o sea, yo la verdad no tengo ninguna, no tengo, pero lo único que yo siempre le digo a las personas, lo que yo puedo ser, por mi experiencia propia, es ser buenas personas, porque una buena persona eleva su vibración, eleva su energía, no está en los miedos, no está en la angustia, en la ira, en los sentimientos negativos, realmente está centrado en sí mismo, está conectado con su verdadero ser, porque esa es la naturaleza del ser humano, ser bondadoso, ser bueno. Entonces yo pienso que sí hay regalos maravillosos que uno mismo se va ganando en el camino, y uno de esos es precisamente conocer de estos planos superiores con seres que están más limpios, más evolucionados, porque se acerca uno a ellos, se siente uno más cerquita de Dios. Cuando uno dice, piensa bien las cosas, las bendiciones vienen. Entonces, eso es lo que yo nada más puedo decir acerca de eso, Pablo. Gracias, Edith. Sí, sí. Y bueno, yo complemento con el tema de meditar, ¿ah? Entrar en meditación, ir a la naturaleza, incluso Sí. tocar a árboles, o sea, escuchar los pájaros, toda esa vibración te ayuda a acercarte más a estos seres que uno quiere contactar. Le hace más fácil el contacto, y así es que quieres contactar. Jesús, amigo, Yo no digo nada más que os abrazo con todo mi cariño y con todo mi amor, a vosotros dos especialmente y a todos los que nos están escuchando. muchas gracias. Gracias. Jesús, Edith, un abrazo enorme, igual acá desde Chile, ya con todo el frío que hay acá en pleno invierno. Así que un abrazo muy grande y nos veremos pronto ahí digamos, en otra charla tan interesante y que sé que va a servir a mucha gente que nos está mirando, ¿ah? Les mando un beso y un abrazo muy grande. Un beso para los dos, hasta por allá Bien. Barcelona, los Pirineos y hasta Chile. Un abrazote. Bendiciones. Gracias, Pablo. Bien, muy Bueno, bien. Todos estamos igual, ¿verdad? Todos estamos igual, ¿verdad? Maitreya, ¿eh? Edith, pero ¿por qué sale la Tierra redonda así plana? No, son bromas. Ya, no empieces. No empecemos, no, no empecemos con esto, porque El día vamos que a tener, Está bonita la portada, sí. una historia tremenda aquí. Vale, Bueno, amigo, un beso muy grande. Venga. Cuídense, estamos en contacto. vale, gracias. Adiós. Hasta pronto. Chao, chao. Adiós. Chao, chao.